creemos en tu poder, creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, en el Evangelio de Marcos, o según San Marcos, en el capítulo 2, empezando el capítulo en el versículo 1, hay una historia muy interesante. Aquí en esta versión de la Biblia dice, Jesús sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico. Y dice esta historia así, Marcos capítulo 2, versículo 1. Amén. Cuando la tenga me regalan un amén. Listo. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que estaba cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, a los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Esa historia me pareció muy especial porque nos muestra la autoridad y el poder de Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? Como hablamos hace 8 días, ¿no? Y vemos toda una historia, ¿no? Vemos ahí, digamos, 3 episodios de lo que está sucediendo. Y empieza la historia hablando de que Jesús entró otra vez ¿en dónde? En Capernaum. Y dice, después de algunos días se oyó que estaba ¿en dónde? ¿En dónde estaba Jesús? En casa, ¿cierto? O sea que ¿dónde vivía Jesús? En Capernaum. Para ese tiempo Jesús ya estaba viviendo en Capernaum. Está cerca de Nazaret, pero es una ciudad que está más, es una ciudad más central. Y resulta que Jesús ya había estado allí. Obviamente, ¿no? Pues si era la casa, ¿cuántos han estado en la casa de cada uno? Claro, ¿cierto? Pero resulta que en Capernaum él ya había hecho milagros. Él ya había mostrado quién era. Entonces la gente estaba a la expectativa de Jesús. Él había estado en Capernaum y se fue a dar la vuelta por Galilea. Galilea está todo ese sector que está en el lago, que tiene ese nombre, ¿no? El lago de Galilea. Son varias ciudades. Y por allí había estado predicando en las sinagogas. Y dentro de esas situaciones se presentaba siempre algo, que Jesús sanaba a las personas y eso causaba el boom, ¿no? El alboroto. Claro, las personas querían buscar a Jesús para recibir esa sanidad.
pero al mismo tiempo también causaba otro tipo de alboroto. Los que no estaban de acuerdo con él, los escribas, los fariseos y de estos grupos que no estaban de acuerdo con él para criticarlo. Entonces siempre cuando el Señor entraba en escena, sucedían estas situaciones. Unos que se alegraban por recibir el milagro y otros que no creían. Y antes de iniciar esta historia, resulta que el Señor ha hecho una sanidad a un leproso. De pronto ustedes la recuerdan, ¿no? Viene caminando el Señor con sus discípulos y se acerca un leproso y le dice: Señor, si quieres, puedes. Y entonces el Señor se acerca a él y le dice: quiero, sé limpio, pero hágame un favor, jovencito. No le vaya a decir que esto quede aquí, que es que no me conviene tanto alboroto. Pero eso sí, vaya y se presenta a los sacerdotes y hace su ofrenda normal, porque había un proceso para esto que ordena la ley. Pero adivinen qué fue lo primero que fue a hacer este hombre. Le contó a todo el mundo. Claro que es muy difícil, ¿no? Que un día lo vean leproso, con la carne cayéndosele a pedazos, todo lleno de llagas, y después ya lo vean sanito, ¿cierto? Claro, la gente le va a preguntar: oiga, no, pues si se corta uno el pelo y le dice, no, se afeita uno y le dice: ay, ¿qué te hiciste? ¿Cómo te ves de joven? Entonces imagínense un leproso sanado, ¿no? Pues eso sí causaba, venga, ¿y usted qué le pasó? Y el hombre no se aguantó, ¿no? Como hay algunos que no se aguantan. Bueno, le contó. Y dice que eso causó que ya Jesús no pudiera caminar libremente. Por ese motivo aquí la historia se da en una casa, porque pues si él está en una calle, se llena todo esto. Entonces él quería estar como lo más secreto posible, pero pues era complicado, ¿no? Pues fíjense lo que pasó. Él llegó a esta casa, muy posiblemente algunos dicen que fue su casa donde sucedió esto, otros dicen que fue en la casa de Pedro, otros dicen que fue en la casa de Zebedeo, donde vivía Juan y Jacobo. Y dice el versículo 2, e inmediatamente, ¿qué pasó? Se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. El Señor estaba allí predicándole la palabra. Y entonces entra en escena este grupo, los que tenían fe en Jesús, ¿sí? Y dígale al que está a su lado: Jesús ve su fe. Dígale. Entonces vinieron a él, dice el versículo 3, vinieron a él unos trayendo un paralítico que estaba cargado por 4. Dice que venía, ¿qué? Cargado. ¿Por cuántos? Por 4. No sé, no me consta, yo no lo vi, si era pesado o cómo era, pero era cargado por 4. No, y es que si era pesado era peor el problema. Ya le digo por qué. Vamos siguiendo la historia. Y como no podían acercarse a él, cuando dice a él, ¿a quién no se podían acercar? A Jesús. ¿Por causa de qué? Por causa de la multitud. Imagínese usted la cantidad de personas que estaban allí, que ni siquiera se podían acercar allá donde estaba Jesús. La verdad, yo me imagino que la calle estaba cerrada. Les tocó cerrar la calle, atravesar los carros. Ah, no, porque en ese tiempo no había, ¿no? Los camellos. Y eso, mejor dicho, se llenó eso de gente. Y eso cual más, ¿no? Venga, ¿qué está pasando allá? No, Jesús, el que le hizo el milagro al leproso. Sí, allá está. No, vamos para allá. Y todo el mundo empezó a correr y claro, se llenó. Él venía a hablar con sus discípulos y con un grupo de personas, pero gente hasta de otro lugar llegó allá.
de otras ciudades vinieron a escuchar a Jesús. Quizás este paralítico lo traían desde otra ciudad, por eso lo traían 4, ¿no? Posiblemente. Aquí, haciendo, montes en la película, como dice, montes en la película. Lo traen y llegan y se encuentran con esa multitud. Ellos entendieron que esa era la oportunidad, ¿sí o no? De ayudarle a su amigo el paralítico. Devuélvalo, la multitud. Estaba complicado acercarse a Jesús. Allá estaba, ¿quién es que es ese hombre? Ah, ya. Simón el Celote, diciendo por favor, conserven la distancia. Y Simón el Celote era peligroso porque el hombre había sido sicario, guerrillero. El hombre había sido de los celotes, se llamaba el grupo de guerrilla en ese momento. O sea que si el hombre decía, por favor, mantenga la distancia, era mejor hacerle caso. Y yo me imagino también a Pedro, ¿no? Alrededor mirando, a ver, ¿si está escuchando bien? Eso sí. No, no, ya no nos cabe más gente, por favor. Y les llega el paralítico, les llegan estos 4 hombres con el paralítico a decirle, venga, queremos acercar al paralítico aquí a Jesús. No, pero ¿y cómo hacemos? Vea, y además él está predicando, nos queda difícil en este momento. No, no puedo colaborarlo para la próxima. Pero ellos no se querían rendir. Piense por un momento si usted hubiera estado en esa situación. Quiere llevar usted a alguien y se encuentra con esa multitud, está rodeada la casa, no hay por dónde entrar, ¿qué hace uno? Muchos quizás habrán dicho, bueno, amigo, hoy no se pudo, cumplimos, o yo lo trajimos hasta aquí. Y yo creo que hubieran quedado bien. Ay, muchas gracias, no, de todas maneras ustedes me trajeron todo ese trayecto. Yo creo que de pronto hasta hubiera quedado bien, ¿no? Pero estas personas tenían fe. Amén. Tenían fe. Y entendiendo que era esa oportunidad, y quizás pues no se sabía si podían volver a tener una oportunidad. Es que usted saber que Jesús está ahí a unos metros, no, hay que aprovechar esa oportunidad para su amigo. Estos amigos demuestran que tenían confianza en Jesús. Y todo lo contrario, yo creo que el paralítico era una persona que hombre, su esperanza estaba como un poco afectada, ¿no? Porque es que una persona paralítica yo creo que es una situación difícil. El anhelo es poder estar normal, trabajar, ¿cierto? Poder hacer sus actividades y pues esto realmente pues es muy frustrante, ¿no? Tener una vida llena de dificultades por esas limitaciones. Y quizás este hombre no era de mucha fe. Sin embargo, si hay que abonarle algo, ¿se dejó llevar por los amigos? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos se dejaron llevar por sus amigos a Jesús? Amén. Yo llegué por una amiga que me invitó, nos invitó a mi esposa y a mí, nos dijo, los invito a la iglesia, nos dejamos llevar. Yo iba sin fe, yo iba así como el paralítico. Yo no iba, no, usted va a ser el día, el mejor día de mi vida. Yo, vamos a ver, a escuchar, a ver qué dice el Señor. Los pastores que eso gustan enredar a la gente ahí, lavarles el cerebro. Voy para allá. Y no salí tampoco pues con mis expectativas muy, no, chévere, agradable, me sentí bien para acá decir, no, chévere, chévere. Pero todo empezó así, gracias a la invitación de esa amiga que me había insistido bastante. ¿Qué tan bueno es usted para insistir con sus amigos? Interesante la pregunta, ¿no? Yo creo que deberíamos ser así como estos hombres. Porque mire lo que ellos hicieron. Dicen, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ellos se esforzaron. Escuche, las buenas intenciones no logran nada. Se necesita acción y esfuerzo, ¿cierto? No basta con las buenas intenciones. Ellos se esforzaron, ellos dijeron, bueno, no, pero aquí hay algo que tenemos que hacer.
Y alguien por allá vio unas escaleras y dijo, ¿verá que nos subimos por allá? Pues no sé, preguntarle a María Magdalena a ver qué nos dice. Y de pronto pues ella es de mejor corazón que más sensible que Pedro, ¿no? Hágale, vaya, súbalo, 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 ábranos un permisito aquí que vamos subiendo. Ahorita sí miremos la casa. Esta era una típica casa hebrea en los tiempos de Jesús. Las escaleras estaban por fuera y el techo era un techo plano de paja, atravesado por unas vigas y tenía de todas maneras barro. Le dañaron la casa al hombre allá. Qué tremendos estos hombres con su fe. Buscaron, preguntaron hasta que encontraron la forma, el techo, pero había que dañarlo. Más de uno también dice, uy, no, pero ese dañito, después el dueño de la casa nos lo va a cobrar. No, no, pensémoslo bien, echémosle lápiz a ver si le hacemos. Pero ellos rompieron ese techo. Imagínense, no quería Pedro interrumpir a Jesús, pero a lo último terminó siendo interrumpida la predicación, porque eso levantando esos pedazos de techo, muy seguramente empezaron a caer, ¿no? Jesús ahí sentado enseñando, uy, venga, ¿qué pasó aquí? Ole, ole, ¿qué es lo que está pasando allá arriba? ¿No? Y ellos, no, maestro, mire que es que queremos hacerle una petición. Y quitaron lo suficiente como para bajar a este hombre a través de ese techo. Interrumpieron completamente lo que el Señor estaba haciendo. Estos amigos de este paralítico, estos 4 amigos, no tenían una fe intelectual o una fe emocional. Porque muchas veces se habla de fe y dice, sí, yo creo. Sí, a mí me parece que sí. Oh, ay, sí, yo creo, amén, amén, lo recibo, yo creo. Esa está un poquito mejor, ¿no? Pero estos no solamente se quedaron ahí. Ellos dijeron, yo creo y voy. Venga para acá. Y cogieron esos 4 hombres al paralítico. Vamos para arriba, vamos a buscar la forma de llevarlo con el Señor. Demostraron su fe de una forma activa y creativa y perseverante al llevarlo ante Jesús. Manifestaron su fe en acción, en determinación. Amén. Así debe ser nuestra fe, ¿cierto? Con determinación. A veces nos llega la dificultad y hasta ahí llegó la fe. Venía, mejor dicho, con todo y de un momento a otro ya menguó la fe. No, ellos tenían una fe con determinación, perseverante, sin importar los obstáculos. Así debe ser nuestra fe, expresada en obras. Amén. Hay que buscar las soluciones. Sí, yo creo. Y entonces, no, pues esperemos que el Señor haga algo. No, hay momentos en que nosotros debemos poner en acción esa fe, ¿cierto? Buscar la forma, tocar las puertas, ya el Señor se encargará de abrirlas. Pero hay que ser perseverantes y mucho más en ayudar a otros a que se encuentren con Jesús. Pregúntale al que está a su lado, ¿usted es de los que creen? Sí, entonces dígale, los que creen son los que van a Jesús y llevan al necesitado. Unos dijeron amén y otros dijeron, ay, ay, ay. Dice la palabra aquí en el versículo 5, y Jesús se enojó porque le dañaron el techo a la casa. No, así no dice, menos mal que eso no. Aquí lo que dice es, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, vamos a verlos bajándolo. Ahí lo estaban bajando. Y cuando Jesús vio ¿esa fe de quién? Eso es curioso, ¿no?
No dijo, y al ver la fe del paralítico que bajó con todo, no, vio la fe de los amigos que hicieron todo ese tremendo trabajo para llevar a su amigo hasta Jesús. Y cuando lo vio y lo pusieron allí en el suelo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero eso fue en respuesta a la fe de ellos. Por eso decimos, Dios ve tu fe. Amén. Dios ve su fe y Dios recompensa su fe. Ese tuvo menos amenes. No, pero créalo, Dios recompensa su fe. Amén. Dígale al que está al lado, Dios recompensa su fe. Y mire, la recompensa fue el perdón de pecados. Ahora, aquí hay un debate. O bueno, yo abro el debate, más bien. Porque muchos dicen que los amigos quedaron desilusionados. Eso escuchaba muchos comentarios. La verdad es que la Biblia no nos dice la reacción de los amigos, ¿no? Sino que, pues, teniendo en cuenta algo, ellos lo llevaban, ¿por qué? Para que lo sanara. Pero resulta que el Señor no lo sana, sino que le perdona los pecados. Entonces, para algunos dice, no, pues, de pronto ellos habrán dicho, no, Señor, pero nosotros estábamos pidiendo era que lo sanara. A mí me queda la duda. O sea, para ellos, ¿qué sería más importante, no? ¿La salvación o la sanidad? Gracias, hermana. La hermana Isabel es muy honesta, ¿cierto? Sí. Quizás para ellos en ese momento lo importante puede ser la sanidad, puede ser. Piense por un momento, usted trae a alguien a un culto de sanidad y llega y el pastor le dice, tus pecados te son perdonados. Para mí, por eso entro en el debate, ¿no? Eh, porque uno es muy espiritual. No, no, la verdad, yo creo que ellos entendían el tamaño del regalo que el Señor le estaba dando a este hombre. Yo creo que ellos estaban diciendo, uy, tremendo, oiga, el Señor nos salió con una mejor todavía. Lo sanó, lo salvó, le perdonó los pecados. Claro que también pues habrán quedado esperando, bueno, pero ¿será que nos dará la ñapa? Ya nos dio el regalo grande, la salvación. Para recibir del Señor necesitamos fe. Amén. Ahora, vamos a aquí la segunda escena. Los que dudan. Y dígale también al que está a su lado, Jesús conoce sus dudas y sus pensamientos. ¿Sí o no? Dice el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, pongamos a los escribas. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. En otras versiones dice, pensaban dentro de sí. ¿Cierto? Cavilar es como reflexionar, pero como con cierta duda, según lo que nos da ahí a entender el contexto. ¿Por qué habla este así? Es lo que dicen ellos. Ellos cavilaban, ellos pensaban, ellos reflexionaban con incredulidad, pero en sus corazones, ¿no? Ellos no decían nada, pero yo creo que se miraron. ¿No están ahí los fariseos? Sí, eso. Yo creo que pusieron así esa cara y se miraron uno al otro. Sí, tenían sus quejas. Aunque sabe algo, los escribas tenían razón. Cuando ellos dicen así, mire, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
¿Tenían razón o no? ¿Quién más? Así es. ¿Quién más puede perdonar pecados si no Dios? Entonces, pues, no los podemos juzgar por decir la verdad, ¿cierto? Están diciendo la verdad. ¿Quién más puede perdonar pecados? Ahora, ellos están mirando a este hombre que está allí diciendo que sana, que perdona los pecados. No es un fariseo. Jesús no es un fariseo. No es tampoco un maestro que vino de cierta escuela teológica. No. No, nunca presentó credenciales diciendo, bueno, yo soy Jesús de Nazaret, vengo de la escuela de teología de... No, Jesús nunca dijo eso. Tampoco era un profeta de los que ellos estaban acostumbrados a ver. Igual, estos tampoco podían perdonar pecados, ¿no? Ni los fariseos, ni los maestros, ni los profetas perdonan pecados. De pronto los únicos con cierta autorización, autoridad para perdonar pecados, pues eran los sacerdotes, ¿cierto? Aunque no es que ellos perdonaban los pecados, sino que ellos podían interceder para que Dios perdonara los pecados si se presentaba una ofrenda por ese pecado. ¿Cierto? Entonces las personas cuando pecaban iban con su ofrenda, su corderito, su animalito allí, lo sacrificaban en el altar y entonces presentaban esa ofrenda para que Dios perdonara a los pecados de esa persona. Pero Jesús no era el tipo de sacerdote que ellos esperaban, ¿no? De la tribu de Leví. No era ese tipo de sacerdote. Y ellos obviamente no podían creer que él fuera Dios. Entonces ellos empezaron dudando. ¿Usted por qué dice eso? Cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Pero después ya dijeron blasfemias, dice. Dijeron que Jesús era un blasfemo, que estaba hablando cosas que no eran. Lo acusaron por haber perdonado los pecados de este hombre. Pero ¿sabes lo tremendo de esto? El versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Los volteó a mirar, venga, ¿ustedes por qué están pensando así? ¿Por qué dudan? Bueno, también yo creo que se asombraron, venga, y cómo se dio cuenta de lo que nosotros estábamos pensando. Porque allí se manifestó esa omnisciencia de Dios o ese don del Espíritu Santo, ¿cierto? De discernimiento, de sabiduría, de ciencia. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Pregunta el Señor, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Interesante, ¿no? Primero que el Señor conoce nuestras dudas. ¿Usted ha dudado del Señor? Y entonces, ¿qué tal que el Señor le dijera a uno, ¿por qué duda? ¿Por qué tiene esas dudas? Nosotros conocemos quién es Jesús, ¿cierto? Estoy hablando de dudas en Jesús, ¿no? ¿Será que el Señor sí tendrá en control esto? ¿O será que ya se le salió de control? Y se empieza uno a preocupar. ¿Cuántos aquí se han preocupado? Ah, yo pensé que yo era el único. Y a veces dudamos del Señor, ¿cierto? Que Él está en control. Amén. Y Jesús hace esa pregunta de qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Buen punto. Yo creo que para decir cualquiera de las dos, hasta yo las puedo decir, ¿sí o no? El problema es que se cumplan.
Ah, ahí ya tenemos un problema. Pero de decir, claro, no, aquí lo decimos. Pero el problema es que se cumpla. Y para que se cumpla hay una que es visible, la otra no es visible. El perdón de pecados, eso pasa en el espíritu. Es algo especial que pasa allí internamente y en el cielo, pero las personas quizás no lo puedan evidenciar. Pero una sanidad de un paralítico que está postrado en el piso y que se levante, eso sí es bastante evidente, ¿cierto? Bastante visible. Por eso el Señor les hace esa pregunta. ¿Qué es más fácil decir? Ahora ellos tienen que enfrentarse también con ese reto que el Señor les está poniendo. Porque ellos saben que para las dos cosas, igual ninguna persona no lo puede hacer. Una persona común no lo va a poder hacer. Una persona no va a sanar los pecados y una persona común no va a poder levantar a un paralítico. Para eso igual se necesita que intervenga ¿quién? Dios. Que sea Dios el que haga esa obra, que levante a ese paralítico o que perdone los pecados de una persona. Y eso nos lleva a nosotros a pensar por un momento. ¿Jesús tiene poder para perdonar nuestros pecados? ¿Tiene el poder para sanar nuestras enfermedades? Eso nos tiene que llevar a reconocer y a aceptar la autoridad de Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Tenemos que reconocer esa autoridad del Señor. Él tiene el poder para hacerlo. Él es el Señor. Y mire la respuesta después del Señor. Tercera escena. Dice el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Mire, primero dijimos, Jesús ve nuestra fe. Segundo, Jesús conoce nuestras dudas. Y lo tercero, Jesús tiene autoridad y poder. Amén. Él tiene autoridad y poder. Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es Dios. Y segundo, porque Él fue a la cruz y pagó por ellos. Amén. Él pagó por sus pecados, Él pagó por mis pecados, Él pagó por los pecados del mundo. Amén. Él los llevó a la cruz y allí los dejó clavados en esa cruz. Eso hizo el Señor, por eso Él tiene autoridad. Por eso Él es el único con la autoridad para perdonar nuestros pecados. Por eso Él le puede decir. Por eso Él lo puede decir, tus pecados te son perdonados. Y quizás algunos en esta mañana necesitan recordar que el Señor les dice, sus pecados les son perdonados. Yo pagué por ellos en la cruz. No tiene por qué cargar con ellos. Él los perdona. Amén. Pero la sanidad es una muestra evidente de esa autoridad de Jesús. Esa sanidad es la evidencia de que el Señor tiene el poder en esta tierra, tiene la autoridad en esta tierra. Él que nos creó, Él que diseñó cada célula de nuestro cuerpo, Él la hizo. Para el Señor no es difícil sanar, más difícil sanar un cáncer que sanar una gripa o que sanar un dolor en el dedo. Para el Señor eso es lo mismo, Él es todopoderoso. Amén. No se le dificulta eso. Mire, hace unos años estaba estudiando y una compañera de estudio
me contó la situación que estaba viviendo su papá. Yo conocí el papá porque iba a hacer trabajos, a hacer tareas. El papá, un hombre mayor, pero muy saludable. Cuando con los meses empecé a ver que se estaba poniendo así como yo de acuerpado, no, estaba adelgazando mucho y yo dije, venga, ¿qué está pasando? Y le pregunté, venga, ¿qué le pasa a su papá? Tiene cáncer. Creo que era, no recuerdo si era cáncer en el hígado o cáncer en el riñón, pero tenía un órgano muy afectado con cáncer. Me mostró el examen donde estaba esa, esa masa que se le veía allí. Pero me decía ella, pero estamos confiados en Dios, que Dios tiene el control. Pasaron unas semanas y ella me había dicho que al papá le habían dado como 3 meses de vida. Y después de 3 meses tuve que volver nuevamente a encontrarme con ella. Y pues adivine por quién le pregunté. Venga, ¿y su papá? No, mírelo. Oiga, saludable, como si nada le hubiera pasado. Venga, ¿y qué pasó? No, Dios lo sanó. El examen no tiene nada. Dios le quitó el cáncer. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Otro día, contaba estos días, ¿será que lo conté aquí? El caso de Sarita, una de nuestras jóvenes en el ministerio de jóvenes en la iglesia, una niña muy alegre, una niña, mejor dicho, que contagia con esa alegría, feliz, cantando, y empieza poco a poco a perder la movilidad de sus piernas, hasta que llega al punto donde queda prácticamente en una silla de ruedas. No se podía, no podía caminar por ella misma. Y aparece una actividad, un evento que precisamente se va a estar realizando en noviembre 2 en Tuluá, sobrenatural. Y ella ya había perdido las esperanzas, estaba como el de la historia. Nos tocó llevarla porque ya no, pues ya en la iglesia oramos por ella, ayunamos por ella, le clamamos al Señor y nada había pasado. Pero el Señor tenía un día especial para ella. La llevamos, la montamos en el carro y fuimos hasta la iglesia, la entramos en la silla de ruedas o la entramos cargada y la pusimos adelante. Esa noche ella salió caminando por la mano del Señor, por el poder del Señor la sanó y salió caminando. Amén. Ese mismo día, mi pastor tenía un tumor. Y no, mira que me sentí una bolita por acá y fui y hice el examen y sí, efectivamente tengo el tumor. Obviamente, pues ese día se oró por todos los enfermos y el pastor creyó y dijo, amén. Yo tomo esa palabra de sanidad. Al otro día volvió, hermano, así habla él, hermano, le cuento, no tengo nada. Yo, ¿cómo, pastor? Ok, no tengo ningún tumor, nada, desapareció. De un día para otro desapareció ese tumor. Y yo, uy, Padre Celestial, ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que sana, que tiene autoridad para sanar cualquier enfermedad. Amén. A veces pasan unos casos. Espere, téngalo ahí. Espere. 5 minuticos. A veces uno mismo ora sin fe. Alguien nos pidió oración, estábamos con mi esposa, de pronto ella tenía más fe que yo. Y, ay, venga, oren por mí que tengo un dolor aquí desde hace días que no me puedo ni mover, estoy caminando así. Oremos. Pues, y oramos por ese dolor que tenía y se levanta ella. Ay, amén. Ay, mira, se me desapareció, ya llevaba días con ese dolor, se me fue ese dolor.
Yo, gloria a Dios, menos mal que ella tenía más fe. Pero el Señor responde a la fe. Amén. El Señor responde a esa fe. Ese es nuestro Dios, el que sana nuestras enfermedades. Dice el Salmo 103, versículo 3, que usted se lo sabe de memoria, yo sé. Dice la palabra del Señor, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ese es el Señor, ese es el Señor. Amén. Dele ese aplauso al Señor. El perdón de pecados y la salvación es el milagro más grande. Y si Dios puede restaurar nuestro espíritu, también puede sanar nuestra alma. Amén. Él lo puede hacer. La historia aquí termina con este hombre obedeciendo al Señor, ¿no? El Señor le dijo, toma tu lecho, vete a tu casa. ¿Y qué hizo el hombre? Entonces él se levantó enseguida, dice el versículo 12. Él se levantó enseguida, tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabe qué es algo especial? Que el Señor desea sanar. O sea, para Él no es una carga. Ay, ya me vienen a pedir que lo sane. No, el Señor se deleita. Porque ¿sabe qué pasa cuando hay sanidad? Dice, glorifican a Dios. El nombre de Dios es glorificado. Y Él quiere que su nombre sea exaltado. Amén. Por eso Él quiere sanar. ¿Y sabe también por qué? Porque Él nos ama. Él nos creó, Él nos ama. Él quiere que nosotros recibamos esa sanidad. Amén. Yo creo que a partir de ese día la vida de este paralítico fue muy distinta. Todos los días se acordó de Dios, de que hay un Dios poderoso, tiene el poder para sanar y tiene el poder para salvar. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Yo quiero invitarlo para que usted esté de pie y para que oremos y para que clamemos al Señor por esa sanidad. Ese día no era un día especial, ese día que Jesús estaba en ese lugar. No estaban celebrando una fiesta especial, sencillamente era el día que el Señor estaba allí. Y fue el día que ellos vinieron a buscarlo. Por eso se convirtió en el día del milagro, el día de la sanidad. Y lo que nosotros necesitamos es que el Señor esté aquí. Usted ha venido aquí creyendo en Él, ha venido a buscarlo. Gracias, Señor. Tú tienes, Señor, la autoridad en la tierra para perdonar pecados y para sanar, Señor. Gracias, Señor, porque tu anhelo, tu deseo, Señor, es manifestar tu gloria y tu poder, Señor. Que veamos que tú eres un Dios grande y tú lo manifiestas a través de tu amor, Señor. Tu amor cuando fuiste a esa cruz para pagar por nuestros pecados, Señor. Pero también, Señor, tu palabra nos dice, Señor, que en esa cruz no solamente pagaste, Señor, por nuestros pecados. Señor, también dice tu palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, por tu obra hay sanidad, Señor. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad, Señor. Oh Dios de los cielos, oramos hoy para que tú te muevas en este lugar, Señor. Oh Dios de los cielos, gracias porque tú estás en este lugar. Extiende tu mano, Señor. Dios, y que seas tú poniendo tu mano sobre el cuerpo de aquellos que están necesitando esa sanidad, Señor. Padre, quita toda duda que pueda haber, Señor. Los que dudaron en esta historia no recibieron nada, pero el que creyó
los que creyeron. Y aún el que no creía, pero se dispuso, Señor, solamente obedeció y recibió su sanidad. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y los siglos, Señor. Tú eres el mismo de siempre, Señor. Oh Dios, gracias. Porque ese momento, Señor, para el paralítico se convirtió en el momento más importante de su vida, ese momento de encuentro contigo, donde tú tocaste, Señor, su vida con una palabra de sanidad. Y hoy, Señor, te pedimos, trae palabra de sanidad, Señor. Trae palabra de sanidad. Dios de los cielos, Dios de los cielos. Oramos hoy y creemos, Señor, y ponemos en acción nuestra fe, Señor, para recibir de tu sanidad. Gracias, Señor. Si alguien quiere que recibir esa sanidad, quiero que oremos por sanidad, yo lo invito para que pase adelante y vamos a orar. Y mientras oramos por sanidad, hermano.